Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar la explicación de la continuación de la tercera parte que estamos hablando de Simón Pedro. Y bueno, pues ya habíamos visto algunos puntos importantes con respecto a su actividad pastoral. Y bueno, pues nos dice la historia que después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las circunstancias que le acompañaron en su trabajo, se había notado un cambio muy importante en el apóstol. Y había, sin excepción, pues ya había sido un hombre ya muy firme, muy resuelto, muy digno de su nombre, que era Pedro, Piedra, que era Cefas, ¿no? Ya se distinguía por sus palabras y por sus hechos, y nos lo menciona todo en los 12 primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si recordemos que es el quinto libro de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el quinto libro es Los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas. Sí, Lucas, el que había escrito también el Evangelio. Y bueno, pues nos va mencionando que también es liberado Pedro de la prisión, ¿sí? Aproximadamente en el año 44 nos dice la historia. Dice que lo pierden de vista desde el año 44 y lo vuelven a retomar en el año 50 de nuestra era. ¿Sí? En un concilio de Jerusalén, aunque Pedro no dirigió ese concilio, sí contribuyó con respecto a opinar referente a las obligaciones de los cristianos, de los gentiles, principalmente de la gente que no era judía. Hay una situación es muy importante que debemos de aclarar porque pues tenían que conducirse según los judíos, según sus costumbres, principalmente lo de la circuncisión. Y bueno, pues desafortunadamente muchos pues no querían continuar este pues escuchando la palabra de Pedro, pues decían, bueno, pero hay que circuncidarnos, ¿no? Y él lo menciona que no era tan importante eso, ya eso había pasado a otro término. Ya después lo vamos a ver con más información. ¿Sí? Nos menciona también que hay un encuentro con Pablo y que hay una situación de comunicación, de diálogo, en que pues muchas veces no estaban de acuerdo y que Pablo pues no se sentía inferior a Pedro, pero tampoco Pedro se sentía superior a Pablo, ¿no? Al principio vemos que pues no le tenían mucha confianza a Pablo, porque Pablo había sido perseguidor de los primeros cristianos. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos la misión de Pablo. Aquí lo que estamos viendo es la misión de Pedro, de Simón Pedro, y que recordemos que nuestro Señor Jesucristo, pues le había dicho, serás pescador de hombres, sí, ya no de peces, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase? Y después le dijo, cuando le pregunta Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Apacienta mis ovejas. O sea, ya le estaba diciendo que apacentara sus ovejas. Nos damos cuenta entonces que nuestro Señor Jesucristo lo estaba preparando a Pedro como dirigente, como guía espiritual de los demás discípulos, y pues eso lo estamos entendiendo porque nos damos cuenta que la participación de Pedro fue vasta, ¿no? Sí, no todos los discípulos tienen la misma participación. Pedro, afortunadamente, pues es el guía espiritual. Y bueno, pues vamos a pasar a ver algunos capítulos en donde se mencionan alguna actividad que Pedro tuvo y que comprueba lo que les estoy yo diciendo de que nuestro Señor pues lo había escogido para cosas importantes. Pero nos había faltado mencionar en el capítulo número 18, del 9 al 11, una participación de Pedro y que pues aquí sí menciona que fue Pedro el que participó. En otros evangelios, pues no nos dice que haya sido Pedro, simple y llanamente nada más mencionan que era uno de los discípulos. ¿De qué les estoy hablando? De lo siguiente. Capítulo 18 de Juan, del versículo 9 al 11. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar.
Si el Padre me da de beber este trago amargo, ¿acaso no lo he de beber? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta aquí que esta participación de Pedro pues es muy idónea, muy lógica, porque pues no iba a dejar que lo arrestaran al maestro, que lo golpearan al maestro. Pues es lógico, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa es que pues no habíamos entendido o no habían entendido ellos lo que verdaderamente le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Si ya se los había dicho, me van a arrestar, uno de ustedes me va a traicionar, me van a condenar, ¿sí? Me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. O sea, a veces escuchamos las cosas, pero no le ponemos atención, ¿sí? Nos entra por una oreja y nos sale por la otra, así dice el dicho, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues a veces no comprendemos, ¿no? Lo que el Señor nos está tratando de decir y pasamos por alto las cosas. Hay mucha gente en la actualidad que agarra y dice, es que dicen que va a pasar esto, que va a pasar esto otro, que dice el Apocalipsis, esto. Si no has estudiado la palabra de Dios, no conoces las escrituras, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que creas en algunas partes de la Sagrada Escritura que dice eso? Y ya te entra el temor, ay, que hay terremotos, hay maremotos, ay, sí, es que hay eclipses, ay, sí, es que hay lluvia de estrellas, es que vemos en el cielo cosas raras, y es que en la Biblia dice eso, ¿no? Pero si cuando tú ya lees la Sagrada Escritura, la estudias, la entiendes, la interpretas y la pones en práctica, te vas a dar cuenta que la gente que anda diciendo todas esas cosas, principalmente en las redes sociales, están para llorar. ¿Sí? Y digo para llorar porque dices tú, qué barbaridad, ¿cómo es posible que haya gente que esté creyendo en esas estupideces? Pero bueno, pues ni modo, así es este asunto, ¿no? Y ya te darás cuenta que cuando tú verdaderamente estudies, pues la situación va a ser diferente. Y bueno, pues aquí le dijo a Pedro, pues mete la espada, ¿no? En otros evangelios no dice que sea él, pero menciona que el que espada mata, a espada muere. ¿Va? Bueno, vamos a ver otra participación de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. También está aquí en Juan 20, del 1 al 10. Fíjense cómo dice, el primer día de la semana Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Acuérdense que el primer día de la semana para los judíos es el domingo, ¿eh? Porque para ellos el séptimo día es el sábado. Y el sábado empieza a las 6 de la tarde del viernes para nosotros, porque para ellos primero es la noche y después el día. Nuestro Señor Jesucristo muere en viernes a las 3 de la tarde, y se dan prisa de bajarlo de la cruz, porque van y avisan, ¿no? Que pues ya se murieron. Bueno, más bien ya se había muerto nuestro Señor Jesucristo. Los otros dos que estaban crucificados con él, pues todavía no se morían y por eso les cortaron las piernas, se las quebraron, dándole con unos mazos para que cayera el cuerpo y no pudieran respirar y se asfixian, ¿no? Bueno, y los tenían que bajar. Bajaron a nuestro Señor Jesucristo y lo sepultan. Hay algunos estudiosos que dicen que lo ungieron a nuestro Señor Jesucristo, pues no lo ungieron, lo sepultaron sin haber sido ungido. Por eso Magdalena, María Magdalena, tempranamente el domingo, pues va a tratarlo de ungir, porque no nada más es untarle una crema, ¿verdad? Todo el cuerpo y ya. Pues no, pues no es así de rápido, ¿no? Es un tipo de embalsamiento, por decirlo así. Bueno. Entonces muere el viernes a las 3 de la tarde, lo sepultan antes de que empiece el sábado, porque recuerden que los judíos los sábados no pueden hacer nada, no pueden caminar mucha distancia, ¿no? Ya eso después, si quieren, ustedes lo pueden buscar y lo pueden entender, pero por el momento, bueno, pues ahí se los dejo para que lo observen, ¿no? Bueno, entonces nos menciona aquí que María va temprano, todavía es oscuro, antes de las 6 de la mañana, está llegando ahí el domingo, ¿sí? Que es el primer día de la semana para ellos, y vio que estaba quitada la piedra, entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro, y el otro discípulo a quien Jesús quería mucho, ¿no? Pues a Juan, el del Evangelio es extraordinario, él nada más no lo dice, ¿no? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ah, pues sí, porque pues, Juan estaba chavo, ¿no? Está chiquito Juan, pues sí, tenía como
como 17 años, 16 años, ¿no? Ya Pedro pues ya tenía casi 47, 50 años, ¿no? Entonces, pues lógico que el otro iba a correr más, ¿no? Sí, sí. Bueno, llegó primero al sepulcro. Se agachó, dice aquí, que Juan se agachó a mirar y vio ahí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él sí entró. Él también vio ahí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte, ¿no? Es como se resucita el Señor Jesucristo y las vendas, pues las vendas son las que lo amarraron, lo amarraban de los pies, de la parte del pecho, ¿verdad? Sí, parte de su cintura, para que estuviera como amarrado, o sea, así no se desdoblara la tela, ¿no? Y estaba desamarrada, las vendas estaban tiradas por ahí, pero lo que le cubría la cabeza estaba. Hagan de cuenta que se levantó y dobló las cobijas, las sábanas, las acomodó. Hasta eso era muy educado el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, lo había educado a nuestra Santísima Madre muy bien, ¿no? Hacer bien las cosas, ¿no? Dejar todo tirado como los muchachos hoy en día, ¿no? Que se levantan y botan todo, ¿no? Y no recogen ni la almohada, la tiran al suelo. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Después aquí dice que entonces entró también el otro discípulo, ya después entra Juan, el que había llegado primero al sepulcro y vio que había pasado y creyó. Pues todavía no entendían, no habían comprendido la situación, ¿se dan cuenta de esto? ¿Sí? Para ellos había sido algo muy difícil, ¿no? Pero como les digo, ya nuestro Señor Jesucristo les había dicho todo lo que les iba a pasar. Como les digo, nos entra por un oído, nos sale por el otro y no alcanzamos a entender. No le ponemos atención, sí, a las cosas del Señor. Agarramos y vamos que disque a misa todos los domingos, ¿no? Y vamos a criticar a la gente, vamos a ver el celular, nos dormimos, vamos a masticar chicle, y ya nos paramos, nos hincamos, y pasa la charola y yo le voy a echar 5 baros ahorita a la limosna, ¿no? Y así te sientes muy pecador, hasta avientas uno de 500, ¿no? Ya con esto ya la libro. Pues si no son policía, los padres, nuestro Padre Dios, ¿qué le va a interesar que le sueltes uno de 500? Ya con eso crees que ya el de tránsito te va a dejar ir. Ah, sí, porque así somos, ¿no? Si nos detiene el de tránsito y ya luego queremos salir para que no nos lleve a la delegación con un billete, ¿no? Y así estamos en la iglesia, ¿no? Y vamos y no sabemos nada, ni entendemos nada, y después el presbítero, el padrito, ni nos explica nada. Habla de todo, habla de política, habla de fútbol, habla de la sociedad, habla de los artistas, y traigan pistola porque hay muchos secuestradores, y carguen su pistola, ¿no? El padre pistolas, ¿no? Que le dicen a uno, ¿no? Y si no, pues ahí está mi link para que depositen, para seguir transmitiéndoles la misa, ¿no? Y ya después lo vemos allá en Jerusalén paseando, ¿no? No digo nombres, ¿no? Porque pues es cosa que a mí no me importa, ¿no? Pero digo, y después otros ocultan sus nombres, ¿no? Se llaman Pedro Antonio y se dicen Pedrito, nada más se dicen, ¿no? O se dicen Antonito, ¿no? Toño. Y no dicen sus nombres completos. Yo no sé si les da vergüenza o vayan a saber, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. Ya después les voy a platicar al respecto de eso, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos la participación de Pedro y esto, pues no lo mencionan, ¿verdad? En otros evangelios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver el de Lucas. Aquí nos menciona otro detalle, el evangelio de Lucas. Lo vamos a checar, miren, es el Lucas capítulo 24, versículo 12. Y nos menciona, fíjense lo que dice. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. Aquí no dice que Juan haya ido, ¿eh? Pero eso no lo dice Lucas. Juan en su evangelio dice, yo fui, yo fui. Ay, sí, no, pues él fue. No entré, primero entró, ya después entré yo. Pero Lucas dice, no, yo no sabía que Juan había ido. Nada más me dijo Pedro, ¿por qué Lucas? Pues platicaba con Pedro, platicó con nuestra Santísima Madre. Nuestra Santísima Madre le contó a Lucas todo lo de su nacimiento y de su aparición con el ángel, de su concepción, ¿sí? María, nuestra Santísima Madre, le platicó. Entonces, por eso Lucas tenía conocimiento de eso. Lucas era un médico, no era judío, ¿eh? Sí, no, porque son las tradiciones. Después, ¿qué piensan ustedes? Lucas no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordarles que pues, el primer evangelio que se escribió pues, fue el de Marcos, ¿sí?
16 capítulos, ¿no? En el año 300, dijeron, pues vamos a dejar este evangelio. Y después el segundo evangelio que se escribió fue el de Mateo, y todos aceptaban el de Mateo porque sabían que Mateo pues, había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos decían, pues ¿este qué? ¿Este qué? ¿Qué vieja lo parió? ¿Qué? Sí, no, porque así dice el dicho, ¿no? Marcos no quiere decir que sea nombre, Marcos es un apodo. Marcus, sí, su nombre era Juan Marcos. Era Juan. Acuérdense que había muchos nombres repetidos y todos se diferenciaban por algo. Por ejemplo, Marcos el tuerto, ¿no? Marcos el cojo, Marcos el prieto, Marcos el flaco, ¿sí? Marcos el fortachón, ¿no? Marcos el nalgón. No, pues no sé, no sé. Bueno, también puede ser, ¿no? No sé. Marcos el de Jerusalén, Marcos el de Tiro, Marcos el de Capadocia, no sé. Así les decían. ¿A Jesús cómo le decían? ¿Jesús el de 1,90? No, ¿verdad? ¿Jesús el guapo? No, ¿verdad? ¿Jesús el de ojos claros? Tampoco, ¿verdad? ¿Jesús el negro? Pues no, porque no estaba negro. ¿Jesús el güero? Pues tampoco, porque tampoco estaba güero. ¿Jesús el greñudo? Pues no, tampoco, porque todos andaban greñudos. Jesús el barbón y bigotón, no, pues todos andaban barbones y bigotón. ¿De dónde? ¿Qué le decían? Jesús el carpintero. Ah, a lo mejor le podían decir Jesús el carpintero. ¿Por qué? Porque José tenía su carpintería, ¿no? Jesús, el hijo de José. Ah, bueno. Pero terminaron diciéndole cómo. Jesús de Nazaret, porque venía de Nazaret. ¿Se dan cuenta? No eran apellidos, ¿eh? Bueno, esto quise decirles a ustedes pues, para que lo tengan también como nota, ¿no? Porque si no, después se quedan ustedes con que, ¿por qué le decían así? ¿Por qué el nombre no era Marcos? Yo le iba a poner a mi hijo Marcos ahora que naciera. Pero pues ahora le voy a poner Juan. Sí, es que Juan es muy repetitivo. Pues sí, pero va a llevar tus apellidos, amigo. Pues sí, pero pues yo me llamo Macedonio. Y yo le quisiera poner Juan Macedonio. Órale. No, y después por eso no nos quieren bautizar los padrecitos. ¿Cómo vas a poner eso? No? Ese que te lo bautice el Papa, porque ese se avienta a todos, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta aquí que Pedro, dice Lucas, que fue solito. No fue acompañado de Juan. Pero Juan en su evangelio sí se da el lujo de decir, yo fui. No dice que él dice, el discípulo que Jesús quería mucho, ay, mira el consentido, ay, no, pues así son, ¿sí? Se sienten los consentidos. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo muy claramente les dijo en un evangelio, el que quiera ser el número uno tiene que ponerse a servir a los demás, ¿sí? Bueno, pero vamos a pasar a otro. Acuérdense que nos menciona la historia que los 12 primeros capítulos nos habla de Pedro, de su actividad apostólica y pastoral, ¿no? Y bueno, pues miren, vamos a ver el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, del 15 al 17. Dice, hermanos, dice, por aquellos días se reunieron los creyentes que eran de unas 120 personas eran aproximadamente. Y Pedro tomó la palabra y dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. ¿Se dan cuenta cómo dice que tenía parte en nuestro trabajo? Porque es su trabajo, conocer, amar y servir a Dios. Que a veces lo hacemos mal, bueno. A veces lo hacemos más o menos, bueno. Y a veces lo hacemos que disque bien, porque aquí el único que nos va a juzgar es Dios. Pues Judas era uno de los maestros y tenía parte con nuestro trabajo. Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza, se reventó y se le salieron todos los intestinos. Muy claramente aquí está diciendo Pedro que, pues que Judas Iscariote no murió ahorcado, ¿no? Murió por un accidente, se rompió la rama y del fregadazo se le ponchó su pañal, entonces pues ahí se murió, ¿no? Sí, aquí está muy claro, ¿eh? Nada más Mateo es el único que dice, se fue a ahorcar. Yo le voy a preguntar a Mateo, oye, Mateo, ¿se ahorcó? Pues se fue a ahorcar. ¿Tú lo viste? Pues se fue a ahorcar, pues se fue, es como yo te dije. ¿A dónde fue? Pues fue a la tienda. ¿Y llegó a la tienda? No, porque se encontró a sus amigos y se fue a echar una nadadita, ¿va? Y ya no llegó a la tienda. ¿Cómo sabes si se ahorcó? Me le hubiera dicho a Mateo, ¿va? Ah, no, sí, porque yo soy bien berrinche, ¿no? Pero aquí muy claramente Lucas dice que Pedro dijo que se cayó, se rompió la rama y se dio el fregadazo y de eso murió. No murió ahorcado. Dios no le dejó que se suicidara porque un suicidio es pecado. Y muy claramente dice ninguno
de los que me diste, Señor, se me perdió. Pues no, ninguno se perdió. Porque Judas se arrepintió, aunque unos dicen, no, le entró remordimiento. Ah, sácate, lavarte las patas. Que se arrepintió, por eso regresó las monedas que le habían dado. Bueno, miren, ya le estoy diciendo algo de Judas Iscariote. Yo nada más quiero hablar de Simón Pedro, pero ay, me caliento, ¿eh? Ay, joder, me acuerdo y que me paso toda la noche hablando. Le decía, no, pues no me aguantan. Se me apaga el celular. Sí. Y después tengo que volver a empezar. Wow, pues sí, así es esto de las grabaciones. Sí, bueno, entonces vemos aquí que Pedro pues tiene una actividad de explicación de lo que había pasado con respecto a la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo. Y nos menciona aquí, nada más les voy a dar el detalle, en el versículo número 23, dice que eligen a Matías, dice, entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, y llamado también Justo, y a Matías. No nos dice qué onda con Matías, si era chico, grande, mediano, viejo, guapo, buen trabajador, baquetón, era de Jalisco, era de Michoacán. Ay, no, pues son estos estados aquí en México. No, pues no nos dice nada, ¿no? Nomás nos dice que pues, después dice, y lloraron al sí. Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. O sea, era para reemplazar a Judas Iscariote, ¿no? Sí, porque nuestro Señor siempre los mandaba de dos en dos. Entonces imagínense, uno pues iba a ir solo, pobrecito, ¿no? Ay, le vaya a dar miedo. Si iba solo a evangelizar a los demás. Ay, no, qué barbaridad. Entonces dijeron, si el Señor nos mandaba de dos en dos, nos falta uno. Ya se murió Iscariote. ¿Sí? Por eso quisieron elegir otro. ¿Quién les dijo que tenían que elegir a uno? ¿Quién? Pues nadie, pero ahí andaban de calientes. ¿Y saben quién tenía que sustituir a Judas Iscariote? ¿Saben ustedes quién? Hijo, ya me estoy picando ahora en esto. ¿Saben quién? Pablo, el de Tarso. Pero bueno, esa es otra historia. Perdón, perdón, pero pues estoy calentándome aquí, ¿no? Los motores. Estoy hablando de Simón Pedro y se me vienen los otros. Ay, que son celosos luego, ¿no? Ay, habla de mí, yo también quiero salir en la grabación, dice Judas Iscariote, ¿verdad? Y Barsabás, yo también, Matías, dice, ¿no? Bueno, eso lo dice aquí en el versículo número 23 y siguientes, ¿no? Para que tome su cargo al servicio del apóstol que Judas perdió por su pecado cuando se fue al lugar que le correspondía. Bueno, dice aquí que las suertes fueron echadas y cayeron sobre Matías. Ay, las suertes. Se dice la elección, es como las suertes. Echaron suertes, ¿no? Con dados o con las cartas, ¿no? ¿Sí? Ay, no, sí, de verdad. Estos escritores, este Lucas también estaba bien Lucas. Sí, está bien Lucas. Bueno, pero miren, en el capítulo 9 tenemos otra participación de Pedro, ¿no? Capítulo 2 del 14 siguientes, miren, es el discurso de Pedro. Fíjense cómo dice, pongan atención. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles, pues sí, ya estaban 11, pues ya habían elegido a Matías, y con voz fuerte dijo, judíos, todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto, y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. ¿Sí? Toda la gente se emborracha en la noche, ¿verdad? Es que pensaban que estaban borrachos porque estaban hablando en lenguas los discípulos, ¿no? Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. ¿Sí? El Espíritu Santo ya vino sobre toda la humanidad. Muchos dicen, nada más en los que estamos bautizados. Bueno, hay un formato sacramental. Tienen que bautizar con algo para que recibas el Espíritu Santo. En la Iglesia Católica sí lo hacen, ¿no? Primer sacramento, bautismo. Segundo sacramento, ¿sí? Confirmación. En donde confirmas que tienes el Espíritu Santo y que verdaderamente aceptas ser hijo de Dios y heredero de su gloria. Sí, no, porque a lo mejor eres bautizado y dice, a mí me vale, yo no quiero ser ni creyente ni católico, yo me creo en mí y órale. Está bien, cada quien hace lo que se le hincha la gana en este planeta, ¿no? Unos creen, otros no creen. ¿Sí? Bueno, pues no es su problema, ¿no? El Espíritu Santo vino para todos, ¿eh? Sí, bueno. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte, los jóvenes tendrán visiones, pues sí. Si se drogan van a tener visiones, ¿eh? Y los ancianos tendrán sueños, pues sí, los ancianos se duermen en los parques, sí, allá afuera en su jardín se sientan en la mecedora y se duermen, sí. Pues ya están viejitos, están viejitos. Está hablando de gente de 80, 90 años, ¿eh? Sí, ay, no, porque hay unos que tienen 60 y ya se sienten viejitos. Y se dejan crecer la barba y el bigote para que los vean que están viejitos. Sí, no, pues así son. Yo los conozco, así son. De payaso. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu, sobre todos, y hablarán de mi parte. En el cielo mostraré grandes maravillas.
la sangre, fuego, ¿sí? Ahí se dice, nubes de humo en la tierra, el sol se volverá oscuridad, ¿sí? Cuando hay eclipse, y la luna como sangre, ¿sí? Cuando hay una luz solar reflejando, antes de que llegue el día del Señor, el día grande y glorioso, pues, sí, pues va a venir nuestro Señor Jesucristo su segunda vez. Nosotros le decimos parusía, su segunda venida. Pero todos los que invoquen al Señor alcanzarán la salvación. Hay que invocar al Señor siempre, haciendo oración, predicando su palabra, porque ese es nuestro trabajo. Venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a lo mundano y lo terrenal y a darle gusto a tus cinco sentidos y a tu sexualidad, ¿no? Porque es lo que hace el ser humano. Sí, no, pues es lo que hacen, ¿no? Vean a todos. La mayoría de la gente es así. Hasta los mismos sacerdotes se ponen a vender nichos, ¿no? En vez de que se pongan a predicar. Bueno, ya me empiezo a criticar. Perdón. Me salgo del tema, ¿verdad? Miren, vamos a pasar al capítulo número 3 del 1 al 10. Es otra participación de Pedrito, de Simón Pedro. Ay, es este Simón Pedro. Capítulo 3 del 1 al 10. Fíjense lo que dice. Un día Pedro y Juan fueron al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración, fíjense. Y ahí en el templo estaba un hombre cojo, de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada Hermosa, ¿sí? Para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo vieron y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, ¿no? Así como las piñatas, ¿no? Sí, como plata ni oro, ¿no? Ni oro ni plata, lo único que quiero es romper la piñata. Dice, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha, fíjense, no por la mano izquierda, mano derecha, y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El cojo se puso de pie de un salto y comenzó a andar, luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar alababan a Dios. Se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo en la puerta llamada La Hermosa. ¿Sí? Después les platico las puertas, cómo tienen los nombres las puertas ahí allá en Jerusalén, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto y no se los voy a platicar porque si no me paso toda la noche aquí. Sí, porque es de noche ahorita aquí. ¿Sí? Van a decir ustedes, ¿qué no graba de día? No, de día no, de noche. Porque se duerman tranquilos. Sí, sí. Bueno, vemos entonces la participación de Pedro que en nombre de nuestro Señor Jesucristo cura a un señor que estaba cojo. Y bueno, vamos a continuar con este segundo discurso de Pedro aquí mismo, ¿no? Porque da un discurso en este pórtico, en el pórtico de Salomón, ¿no? En la entrada. ¿Sí? Dice, el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, ¿no? Los andaba agarrando ahí, no me suelten, ¿no? ¿Qué tal si me sueltan y me vuelvo a caer, ¿no? A lo mejor nada más es un momentáneo mi alivio, ¿no? Bueno. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llamaba Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, le dijo, ¿por qué se asombran ustedes israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro por nuestra devoción a Dios? A ver, aquí esto está más claro ni el agua, ¿eh? Mire, en la actualidad hay gente que le voy a pedir el milagrito al santito. Sí, le voy a pedir el milagrito a San Judas Tadeo, ¿no? El valiente, ¿no? Porque Tadeo significa valiente. Y ahí van el día 28 de octubre, ¿no? Ahí van a la San Hipólito, la iglesia que está aquí en el Metro Hidalgo. Estamos en la Ciudad de México, en este país México, en la Ciudad de México hay un Metro Hidalgo que está casi en el centro de la ciudad. Y hay una iglesia que se llama San Hipólito y ahí cada día 28 de octubre celebran al Santito San Judas Tadeo. No le estoy haciendo propaganda, ¿eh? Yo por mí, yo nunca he ido, ¿eh? Ni menos el 28 de octubre, ¿eh? No. Pero piensan que Judas Tadeo les va a hacer el milagrito, pues no sean inventes. Y otros pues tienen a San Juan, ¿no? Ah, no, San Juan, no, sí, San Juan. Hay muchos Juanes, ¿no? Sí, no, no el cantante, no. Hay muchos Juanes, ¿no? Juan Bautista, sí. Juan el Apóstol, sí. Bueno,
aquí muy claramente dice Pedro, o sea, ¿por qué se espantan, israelitas? ¿A poco creen que nosotros hicimos el milagro? Están bien, pero sí bien pensando que nosotros lo hicimos, pero no, nosotros no fuimos. Entonces, muy claramente nos dice aquí mismo Pedro, los santos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿hacen milagros? Pues no. ¿Quién es el que hace milagros? Mira aquí muy claramente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades, a quien cuando Pilato quiso soltarlo, ustedes no lo permitieron. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal, a uno que se llamaba Barrabás, pero pues era su apodo. Su nombre también era Jesús Barrabás. ¿No? Entonces esa es la distinción, ¿no? ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús, se ha proclamado rey de los judíos? ¿O a Barrabás, un criminal asesino y reaccionario? Y pues todos, ni modo que dijeran Jesús Barrabás, porque se podía confundir. Entonces dije, no, hay que decir Barrabás, hay que decir Barrabás. ¿No? Dice aquí, pero Dios lo resucitó y entre nosotros somos testigos, dijo Pedro, nosotros somos testigos de eso que pasó. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Entonces, ¿quién cura? Pues nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Padre Dios. Entonces ya bájenle unas rayitas, ¿eh? Ya dejen de estarle pidiendo a los santos que ni nos ayudan para nada. Ah, no, uy, se me van a brincar ahorita los católicos, ¿no? Los padres, te van a brincar, ¿no? El padre de internet ahorita me la va a refrescar. Ya no escuchen, ese señor está loco. Cara. No, pues aquí lo dice, ¿eh? Mismo Pedro dice, están locos, ¿eh? Si creen que yo hice el milagro, ¿eh? No, no, que lo hizo nuestro Señor Jesucristo con la fe que este pobre cojo tenía. Bueno, eso se los pongo yo a ustedes aquí para que lo denoten, ¿eh? Porque si no después, miren, después nos menciona, en el capítulo número 4 versículo del 1, el siguiente, que están ante Pedro, ante el Sanedrín, dice, todavía Pedro y Juan estaban hablando a la gente, ¿sí? Cuando llegaron los sacerdotes, órale, les cayó el payaso, ¿no? Con el jefe de la guardia del templo, órale, ya no eran soldaditos, ya era la guardia, es como la guardia ahora presidencial, o la gendarmería, ¿no? Ya llegaron los militares, ¿no? Sí, porque cuando fueron a aprender a nuestro Señor Jesucristo, unos dicen que nada más eran los de la guardia del templo. Otros dicen, no, eran soldados romanos y también los de las guardias del templo. No se pusieron de acuerdo, ¿no? Pues como vieron tanta gente, ya no sabían ni quién. Entonces sí, lógico que no iban a ponerse a identificar. A ver, identifíquense. A oscuras, con antorchas, en el huerto de los olivos, pues voy a pasar lista, ¿no? Sí, pues no. Vieron un montón de gente y dijeron, son soldados romanos, son soldados del templo, porque acuérdense que el Sanedrín tenía guardia personal. Ah, sí, sí, ¿no? Y no eran reyes, sí, pero tenían sus propios guaruras. ¿Eh? ¿Qué medio tenían? Pues yo creo que bastante, ¿no? Tenían que ser protegidos, pues si no la gente se les echaba encima. Acuérdense que también cobraban impuestos, ¿eh? Sí, no nada más Roma cobraba impuestos, también la iglesia cobraba impuestos. Qué bueno que hoy en día no nos cobran impuestos. No, pero vamos, si les dejamos el dinero a manos llenas nosotros. Sí, hay gente tan tonta que va y los llena de dinero para que se compren sus coches, sus terrenos, sus alhajas, sus viajes, sus viejas, cosas que tienen ahí, las tiran y compran otras nuevas. Ay, me van a odiar. No, no, católicos somos hermanos. ¿Eh? Lo que pasa es que yo soy muy crítico, discúlpenme. Bueno, por eso les invito a escuchar esta explicación. Pues, si ustedes quieren, apaguen y ya váyanse a dormir. Sí. Bueno, entonces aquí dice que estaban enojados porque Pedro, pues sí, y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Sí, porque los fariseos escribas y los saduceos, pues no creían en la resurrección. Eso no inventes, eso no existe. Oigan, ¿no se habían dado cuenta de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro, a su amigo, ahí en Betania? ¿No se dieron cuenta que ya tenía 3 días de muerto Lázaro y lo resucitaron?
O sea, ¿qué pex? ¿No resucitó Jesucristo a ese niño que venía de Naín, del pueblo de Naín, con su mamá, que era una señora viuda, y lo resucitó? ¿Cómo ven? ¿Sí? O la hija de Jairo, ¿sí? Del jefe de la sinagoga. Le dijo, oye, pues, cúrala, ya. Si tú la resucitas, carnal, yo creo en ti, le dijo el jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga, un judío. Y ahí va, ¿no? Dice, a ver, nada más que se quede el papá y la mamá. Los demás sálganse. Ah, porque cuando llegó Jesucristo, todos estaban ya cantando las canciones fúnebres, ¿no? De la niña, ¿no? Y les dice, ya cállense, dijo nuestro Señor Jesús. A ver, que se calle el mariachi. Ah, sí, porque aquí en México sería mariachi, ¿no? Ya pues, son los cánticos israelitas, ¿no? Ya cállense. Esta niña no se ha muerto y todos que se ponen a reír, una carcajadas. ¿Y ahora qué? ¿Este qué? ¿Qué se cree o qué? Y que la resucita. Sí, la tomó de la mano, Talita Cum, así le dijo, y la resucitó. Después de esas resurrecciones, ¿qué no les llegó a los oídos a esta bola de mensos, saduceos y fariseos escribas que nuestro Señor Jesucristo resucitaba a la gente y que pues, Él había resucitado? Bueno, está bien que no lo hayan visto, ¿no? ¿Quién lo vio? Pues los discípulos. Y mucha otra gente lo vio a nuestro Señor Jesucristo. 40 días y 40 noches estuvo con los discípulos después del domingo de resurrección. ¿A poco no se dio cuenta la gente? ¿A poco no supo toda la gente y los fariseos escriban, oye, que resucitó Jesucristo y anda con los discípulos? Pues yo voy corriendo, ¿no? Como fariseo escriba, ah, sí, ahorita le volvemos a aprender, lo volvemos a crucificar. Ah, mira, hasta Pilatos ha de haber dicho, ah, mira, no se murió. Órale, si le pusimos una buena madrina, ¿no han visto la pasión de Cristo? De Mel Gibson y la libró. Bueno, es que esa era película, ¿no? Pero bueno, en la realidad fue así o peor. Bueno, aquí nos dice exactamente, ¿no? Que no creían y estaban muy lejos. Y dice que los arrestaron y como ya era tarde los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, fíjense. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron y el número de los creyentes, contando solamente los hombres, llegó cerca de 5,000. Como la vez esa que les dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y en otra ocasión les dio de comer a 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Ya después les voy a platicar de eso, ¿no? Pero se dan cuenta de la misión de Simón Pedro. Era llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a los demás. Sin miedo. ¿Sí? Sin nada que lo detuviera. Aprendió bien, apacienta mis ovejas, a sus discípulos. Pescador de hombres, se atraía gente y aquí había convertido a 5,000 hombres, ¿no? ¿Se dan cuenta que está cumpliendo su misión Pedro? Pero de ahí a que haga milagros, Pedro, miren, aquí dice que no es él, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dicen ustedes? Le pueden decir, oye Pedro, San Pedro, ¿ahí estás? ¿Dónde andas, San Pedro? ¿Qué onda? Oye, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Pedro? ¿Me oyes, Pedro? Ay, como una cantante, ¿no? Así que dije, ¿no? ¿Me escuchas, Pedro? ¿Me oyes, Pedro? ¿Sí? Oye, ¿no le podrás decir a nuestro Señor Jesucristo que me saque yo la lotería? ¿Sí? Y que yo sea el presidente de la República en tiempos difíciles para demostrarles que sí se puede. ¿Sí? Y mira que le voy a construir una refi, una IFA, un trenecito. Digo, para que se ponga a jugar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Te avientas, Pedrito? Le dices, yo le digo, mijo, yo le digo, te sientes Mesías. Órale, yo le digo. Sí, ¿no? Si es así, sí, ¿eh? Pero si usted ya le está diciendo, Pedro, hazme el milagro, no están locos ustedes, ¿eh? Los santos no hacen milagros, ¿no? Bueno, ahí se los dejo para que lo mediten, ¿no? Sí, yo sé que ahorita me están refrescando, me están acordando de mi madre, ¿no? Pero pues es que es así, o sea, aquí lo dice, yo no estoy inventando cosas. Aquí dice que él no hace milagros, Pedro no hace milagros, ¿no? Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley, te vas a reunión, ¿no? Para platicar, ¿no? Oye, ahí estaban también Anás, el que era el sumo sacerdote y Caifás, ¿sí? Los mendigos desgraciados que mandaron matar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Juan, Alejandro y todos los pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes, ¿no? Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron, igual, ¿no? Como a Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesucristo estuvo ante Caifás y ante Anás? ¿Eso se acuerdan de las visitas de las 7 casas? Sí, pues es eso, ¿no? Que primero lo llevan con Anás, después con Caifás y regresan con Anás y lo llevan ante Pilato, lo llevan ante Herodes, regresan con Pilato y
y lo condenan a muerte. Bueno, pues aquí lo mismo les pasa a Pedro y Juan. Pedro y Juan, dos de los 12. Y les preguntan, ¿sí? ¿Con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes estas cosas? Pedro lleno del Espíritu Santo. Fíjense. Nosotros en la actualidad estamos llenos del Espíritu Santo. Pues sí. Y te vale gorro. No te importa. Tú sigues en tu onda. ¿Sí? Jefes del pueblo y ancianos les dice. Ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaremos ante ustedes para que lo sepa todo el pueblo de Israel, que este hombre, que está aquí delante de todos, ha sido sanado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. O sea, no dicen, yo hice el milagrito, ¿cómo la ves? Yo hago milagros, Pedro, yo hago milagros, Juan, yo hago milagros, Judas Tadeo, yo hago milagros, Santa Muerte. ¿De dónde salen que la Santa Muerte hace milagros? ¿Ah? ¿Y de dónde salen que es santa? Hijo, no. Bueno, ¿se dan cuenta? Aquí lo dice, por eso se los estoy yo manifestando de una manera más exagerada, ¿no? Jefes del pueblo ancianos, ¿no? Ya les dice, a ustedes que aquí Jesús es el mismo a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es la piedra principal de la iglesia. La iglesia somos nosotros, no son las construcciones. Eso que quede claro para que no lo tengan ustedes así como que, ay, vamos a la iglesia. Pues la iglesia eres tú, amigo. ¿Sí? Son templos para que te reconcilies con el Señor, para que hagas oración, para que te dejes tu dinero y el padrito se compre sus calzones. Sí, no, pues sí, tienen que darle servicio a la iglesia. Pues hay muchas cosas que hay que pagar: la luz, el predio, el agua, el teléfono, el internet. Sí, a los empleados que trabajan ahí, pobres, que no les pagan muy bien, a veces ni seguro social les dan. Sí, no, o sea, ¿a poco crees que no? Sí, y después dices tú, oye, el padrito se fue con una camioneta, pues es lo que viste. No sé qué más cosas se llevó. Bueno, ese es otro asunto, perdón, ya me estoy saliendo del tema, pero bueno. Entonces, en ningún otro hay salvación. Fíjense, muy claramente Pedro dice, en ninguna otra persona hay salvación. Y dije persona porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿eh? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni en ninguna otra persona, ¿sí? ¿Sí? Aquí lo dice, hay salvación. Porque todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador. A ver, ¿el Espíritu Santo nos salva? No, amigo, compañero, hermano en Cristo. El Espíritu Santo no te salva, el Espíritu Santo te santifica. ¿Quién te salva? Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dijo ¿quién? Jesús. No podemos llegar a nuestro Padre Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como si fuese un Uber, es como si fuese un teléfono para podernos comunicar con nuestro Padre Dios. ¿Sí? Eso tengan ustedes bien pleno, ¿eh? Bueno, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaba Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba ahí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa y no podemos negarla. Pero a fin que este asunto que siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Ay, nada más con las amenazas. Hasta creen. Pobres fariseos y escribas, ¿no? Ahora sí resulta, ¿no? Llamaron a los dos, les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, piensen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.